Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Recuerde que este programa se transmite los sábados en punto de las 12 del mediodía. Es Café Político y bueno, pues se transmite a través de Canal 3 de Telecable. Saludos a los habitantes de la comarca lagunera, en especial también donde llega esta señal a Parras de la Fuente Coahuila, sus autoridades, a quienes de alguna manera, bueno, pues están al pendiente de este programa. Para mí es grato y para mí es un gusto tener en este estudio a un personaje muy importante en la política, sobre todo cuando fue secretario general de gobierno en Coahuila en el periodo de Enrique Martínez y Martínez. Me estoy refiriendo al licenciado Raúl Cifuentes Guerrero. Un gusto y un placer que nos acompañe, licenciado, en este Igualmente, estudio. Fernando, al contrario. Muchas gracias a usted, muchas gracias al equipo de producción. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Exacto, licenciado. Bueno, pues las preguntas que versamos al inicio de esta charla cordial, amena, es preguntarle pues sobre el crecimiento, la familia que ha tenido Raúl Cifuentes Guerrero, originario de ¿dónde? ¿De San Pedro? Yo nací en San Pedro de las Colonias, Coahuila. De ahí son originarios mis padres también, claro, y mis abuelos y mis tatarabuelos, en fin. Y soy el mayor de 8 hermanos. Claro. Una hermana mía falleció hace ya muchos años, en el 90, en un accidente automovilístico. Se llamaba Normalicia, era abogada también como yo. También como yo estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Coahuila. Y en este momento, bueno, pues lamentablemente mi familia se ha dispersado. Tengo hermanos que viven fuera de Torreón, todos vivíamos antes aquí en la región, muchos en San Pedro. Pero por el clima de inseguridad que vivimos hace algún tiempo, mis hermanos optaron por otros lugares para vivir y para desarrollar su actividad profesional. Raúl Cifuentes Guerrero, licenciado en Derecho. Soy abogado, sí, licenciado en Derecho, sí. Exactamente, y de alguna manera, ¿cómo fue la instrucción educativa que tuvo Raúl Cifuentes Guerrero antes de lograr pues esta licenciatura? Estudié en San Pedro en una escuela privada, en la primaria, se llamaba La Sarita, la conocían todo el mundo. Era una escuela que fundó una maestra que se llamaba Lázara y era una escuela muy prestigiada. Ahí estudié yo hasta quinto de primaria, no estaba incorporada la escuela y después había que egresar o ir a otra escuela que sí estuviera reconocida e incorporada a la estructura gubernamental para poder aspirar a tener el certificado de primaria. Claro. Esta escuela a la que yo me fui fue la Luis Ave Obregar, ahí en San Pedro. Hice la secundaria en 2 escuelas, estudié en el Instituto Francés de La Laguna y estudié en la escuela secundaria en la Aislado Covantes. Mi preparatoria, la preparatoria la hice en la preparatoria Agua Nueva, se llamaba Preparatoria Agrícola Agua Nueva hace muchos años. En algún momento fue una escuela práctica de agricultura, que tenía instalaciones adecuadas para ese fin, para este propósito, y ahí hice yo la preparatoria. Posteriormente, pues, por algunas circunstancias propias, decidí estudiar Derecho en Saltillo. Yo había sido dirigente, había participado en las mesas directivas en la sociedad de alumnos de la preparatoria, y mis padres pensaron que era mejor destino jurisprudencia porque había una participación estudiantil más serena, más tranquila en la Facultad de Derecho de la UAC aquí en Torreón, que es donde a mí me hubiera gustado estudiar. Estaba muy convulsionada, por eso soy egresado de la Facultad de Jurisprudencia, Fernando. Exacto, licenciado. Los nombres de tus hermanos, ¿a qué se han dedicado? Entiendo que sí, Gerardo, tu hermano, se ha dedicado en cuanto a constructor de vivienda. Pues la verdad es que toda mi familia se ha dedicado a la construcción desde mi padre. Sí. Es una actividad que mi padre inicia hace muchos años. Empieza trabajando con cuestiones agrícolas, rastreo, barbecho, etcétera. De ahí mi padre se dedicó después a la nivelación de tierras, a la construcción de canales de riego, a la construcción de estanques también para la agricultura. Y consolidó pues un negocio que después sirvió de base para que todos los demás, sus hijos, desde hace muchos años nos dediquemos a la construcción. Algunos durante algún tiempo nos dedicamos a la construcción con maquinaria pesada, otros a la vivienda, pero finalmente los hombres, los varones de la familia nos hemos dedicado a la construcción. Mis hermanas, 2 de ellas
se han dedicado a la docencia, Claro. Han hecho carrera ahí en las instituciones de educación media superior técnica en el país. Una es actualmente directora de un plantel aquí en Torreón, la otra está en Saltillo, también ha sido directora de un plantel. Otra hermana mía ha estado ahí dedicada a las labores del hogar. Y finalmente yo me he dedicado, además de la construcción, Fernando, a la administración pública, a la actividad política también. Exactamente. Entonces, pues desde que estaba licenciado, bueno, en preparatoria ya había nacido en ti la semilla de buscar, bueno, pues integrarte a la política, ¿verdad? Fíjate que fue antes, Fernando, Antes. Por ahí yo creo que tendría yo unos 12 años. Sí. Y yo fui presidente de un club de servicio que se llama Interact, un club de servicios infantil o juvenil de los Rotarios. Y creo que desde ahí mi padre fueron también presidentes de la Cruz Roja en San Pedro, fueron presidentes de otros clubes de servicios de los Sertomas. Y yo veía desde luego a mis padres dedicándose a esta actividad altruista de desarrollo y de solidaridad real con la comunidad. Y cuando fui presidente del Club Interact sentí que era una vocación real que yo tenía. Guardo muy buenos recuerdos de eso, desde luego. Y siento que ahí pues honorable cargo que yo desempeñé en el Club Interact, del que tengo muy buenos recuerdos, forjó en mí ese espíritu de servicio. Yo creo que a partir de ahí me gustó participar después en las sociedades de alumnos, fue solamente un paso, y de la sociedad de alumnos fui presidente también de la sociedad de alumnos en la Facultad de Jurisprudencia, fui vicepresidente también, fui consejero directivo. Y de este nivel de participación pues fue muy fácil terminar pues en la actividad pública, en la actividad política. De alguna manera, Raúl Cifuentes Guerrero, el único que se ha integrado a la política, porque bien lo dices tú, tus hermanas en cuanto a la docencia, en amas de casa, el licenciado Gerardo Cifuentes Guerrero también en cuanto a la construcción. Y bueno, de alguna manera empezaste desde ahí empezar a conocer mucha gente, ¿verdad? A relacionarte, a buscar entre los primeros planos, figurar desde la juventud y luego la adolescencia hasta empezar a escalar, ¿verdad? Sí, en alguna ocasión mi padre fue primer regidor en algún momento en San Pedro. Sí. La hermana mía que falleció, Normalicia, en paz descanse, claro. Ella cuando falleció era la delegada estatal del registro de electores, sí, en el estado. De alguna manera, bueno, también le gustaba la actividad política, también le tenía el deseo de participar y de servir. Pero fuera de eso, pues son las únicas experiencias en mi familia. Los demás todo el tiempo se han dedicado a actividades empresariales, la totalidad. Solamente yo, pues, que he continuado en esta actividad durante mucho tiempo, primero en la administración pública. Claro. Cuando yo egresé de la Facultad de Jurisprudencia, me fui a México a estudiar una maestría y entré a trabajar al Registro Agrario Nacional. El director del Registro Agrario Nacional era el licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos, claro, que había sido mi maestro en la Facultad de Jurisprudencia, y yo aproveché la oportunidad para trabajar ahí y ingresar a la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho de la UNAM a hacer una maestría. Originalmente me inscribí en la maestría de Finanzas, de Derecho Fiscal, y posteriormente lo cambié a Derecho Constitucional y estudié después algunas otras cosas. Exacto. ¿Qué es lo que más le hubiera gustado hacer a Raúl Cifuentes después de estas incursiones en asociaciones de alumnos, de estudiantes, de empezar a incursionar desde muy joven en lo que es pues la política y que de alguna manera pues llegaste a ocupar los primeros planos en el estado de Coahuila, licenciado, también? La verdad es que me nacía la participación, de alguna manera era una actividad que se me daba de manera muy natural. No había un proyecto trazado, una ruta preestablecida, sino que de alguna forma se iba dando de manera natural. Cuando se dio la circunstancia de la posibilidad de contender en la Sociedad de Alumnos, Antonio Caso se llama la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Jurisprudencia, y resulté triunfador, creo que fue una gran satisfacción. Me significó un compromiso, pero también la satisfacción de poder realizar actividades
En ese momento pues hay que hacer bailes, hay que hacer distintos tipos de actividades para obtener recursos y andar pues consiguiendo que la sociedad de alumnos tenga condiciones adecuadas. Tenemos un bufete jurídico gratuito en materia agraria. Conseguimos por ahí también un autobús para que los estudiantes de ahí de la facultad se desplazaran a hacer sus viajes de estudios. En fin, fue una actividad bonita que me dejó muchas satisfacciones. Participamos mucho en congresos, en eventos juveniles nacionales. En aquel momento había una dependencia que se llamaba el CREA, una dependencia del gobierno federal que se dedicaba a atender estos tipos de estructuras juveniles, estudiantiles y también informales. Entonces fue una época de la que yo guardo muy gratos recuerdos, Fernando. Exacto, licenciado. Y bueno, de ahí en adelante empezaste a relacionarte con mucha gente, a conocer gente de la política, de otros ámbitos también. Platícanos de lo que fue tu primera incursión después de dejar la adolescencia, de dejar la sociedad de alumnos, de dejar un poco el seno familiar para integrarte pues poco a poco a la política, licenciado. Fíjate que fue en esta época que te comento, sí, claro, en que estaba estudiando yo Derecho en Jurisprudencia y creo que había terminado yo la presidencia de la Sociedad de Alumnos, cuando me invitaron a ser candidato a diputado plurinominal del PRI. Sí. Fue la primera ocasión que hubo este tipo de esquemas de candidaturas, la plurinominal. Antes solamente pues había la de mayoría relativa. En ese año sería por 78, 79 más o menos, fue la primera y me invitaron a participar y yo acepté. Por ahí debo estar en la lista de los que fueron candidatos, creo que tenía yo 19 años, algo así, o estaba recién cumplidos los 20 años. Después, cuando me incorporé a trabajar en el gobierno federal, en el Registro Agrario Nacional, tuve la oportunidad también de contar con el apoyo del maestro Rodolfo Veloz Bañuelos, que te comento, claro, y en muy pocos meses me nombraron delegado del Registro Agrario Nacional en Jalisco, Colima, Aguascalientes y Nayarit, era en Occidente, con sede en Guadalajara. Tuve la fortuna de que de ahí de Guadalajara, de Jalisco, era el secretario de Reforma Agraria, que era la secretaría donde yo estaba incorporado, era el licenciado Javier García Paniagua, y recibimos pues un fuerte apoyo, un fuerte impulso. Fue la primera oficina que se desconcentró y manejábamos en aquel entonces tecnología novedosa, como las fichas de microfilm, en fin, sí, desde luego que tecnología que ya está totalmente rebasada, pero fue una buena experiencia. Duré también ahí, creo que ni siquiera un año, y me nombraron coordinador general del Padrón Nacional Campesino. Tuve que regresarme a la Ciudad de México. Y volví a Coahuila unos meses después en la campaña del licenciado Miguel de la Madrid, porque en la Secretaría de la Reforma Agraria fue jefe mío también el licenciado Celso Humberto Delgado, sí, que después fue gobernador de Nayarit. El licenciado Celso Humberto Delgado fue nombrado delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI aquí en Coahuila para esa elección que te comento de presidencial de Miguel de la Madrid. Y me invitó a venirme con él, estuve trabajando con él, y ahí surgió la posibilidad pues de ser candidato a diputado local. En aquella ocasión había una posición que se reservaba para los jóvenes que participaban en ese partido, y yo la intenté procurar esa posición, y finalmente la decisión fue a favor del licenciado Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez, de quien desde entonces me liga una buena amistad con él. Y de ahí pues en adelante fue seguir la corriente, Fernando, buscar seguir participando en posiciones administrativas y en posiciones políticas también. Unos años después quise ser presidente municipal de San Pedro, no se pudo, de alguna manera se decidió que fuera el licenciado Javier Guerrero el candidato. Yo fui candidato en el 88 a diputado local. Me tocó una elección muy difícil, la elección de Cuauhtémoc Cárdenas aquí en La Laguna, y guardo muy buenos recuerdos de esa elección, porque me parece que fue un momento casi de insurgencia popular en la región. Se veía las comunidades rurales levantadas en vilo a favor de Cuauhtémoc. Yo era candidato del PRI, pero no dejaba de reconocer que había ahí en el ingeniero Cárdenas
fuerte candidato a la presidencia de la República y una gente que generaba admiración y apoyo absoluto de la gente, claro, sobre todo del campo. Muy bien, licenciado. Bueno, pues vamos a continuar con la segunda parte de este programa de Café Político. Tenemos aquí en el estudio al licenciado Raúl Cifuentes Guerrero. Vamos a esta pausa comercial. No se despegue de Canal 3 de Telecable, de RGT en Parras, y bueno, pues a través de este esquema ya venimos con el licenciado Raúl Cifuentes. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estarnos acompañando a través del programa Café Político, que se transmite todos los sábados a través de esta señal en punto de las 12 del mediodía. Tenemos el gusto y el placer de tener aquí en el estudio, y yo le agradezco mucho al licenciado Raúl Cifuentes Guerrero el que esté aquí charlando de una manera amena y cordial con este servidor Fernando Díaz de León. Licenciado, bueno, pues vamos a seguir con el tema pues de lo que nos apasiona, la política, la incursión que tuvo Raúl Cifuentes Guerrero, empezar a figurar, de aspirar también a una diputación local, y luego de tratar de buscar ser alcalde de su ciudad natal. Licenciado, ¿qué siguió después de ahí? Yo perdí la elección a diputación local. Los candidatos a diputados federales, Fernando, era la licenciada Alicia López de la Torre. Sí, claro. Era el doctor Rogelio Montemayor, era el licenciado Humberto Roque, el ingeniero Noé Garza, Benigno Gil. Y cuando yo pierdo la elección, yo me voy con ellos a la coordinación Coahuila de la Diputación Federal. Afortunadamente me dieron la oportunidad de ser el secretario técnico de la Diputación, y desde luego me dio oportunidad también de conocer y convivir a gente pues, muy destacada en la política del Estado. Unos años después el doctor Rogelio Montemayor sería el gobernador del Estado, y posteriormente el licenciado Enrique Martínez también sería lo mismo. Estuve pues allá algunos tiempos, estuve estudiando algunas otras cosas, estuve estudiando en el Instituto Tecnológico Autónomo de México un diplomado en Historia de Occidente, un diplomado en Ideas, Instituciones Políticas y Sociales. Cursé algunas materias de la maestría en Sociología en la Universidad Americana, terminé la especialidad ahí en Derecho Constitucional en la UNAM. En fin, fue una época en donde yo me dediqué fundamentalmente a estudiar. Regreso a Coahuila cuando al ingeniero Noé Garza lo nombran presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Él me invita a que participe con él en la estructura del PRI estatal. Estoy ahí con él, eran los años del gobernador Rogelio Montemayor. Cuando termina el doctor Rogelio Montemayor, yo estando ya aquí en Torreón, coordino la campaña del licenciado Enrique Martínez. Él fue aspirante a gobernador en un proceso de alguna manera inédito en el Estado. Fue un proceso abierto, un proceso en donde finalmente en el PRI no hubo línea, se registraron, pero no había línea y tampoco había dados cargados, había igualdad, había condiciones de igualdad para competir. En aquel entonces compite el que después fue senador Jesús María Ramón, Chuy María Ramón, un coahuilense y acuñense destacado, que en paz descanse, y el licenciado Enrique Martínez. Finalmente compite también el licenciado Braulio Fernández, en aquella ocasión también en paz descanse, y resulta triunfador de ese proceso interno Enrique Martínez y Martínez. Es el candidato, se enfrenta a Enrique Martínez y Martínez a un frente opositor muy amplio, casi todos los partidos se juntaron. Candidato en aquel entonces opositor a él era el licenciado Juan Antonio García Villa, sí. y triunfa el licenciado Martínez. A su asunción como gobernador del estado me invita a él a ser secretario de gobierno en el estado de Coahuila. Desde luego que es un puesto del que yo tengo una gran satisfacción, muchos gratos recuerdos, y que conservo estos recuerdos con mucho cariño, con mucho aprecio, y le ayudo pues en esa función durante casi 5 años. Le solicito me acepte mi renuncia para poder intentar competir.
para buscar ser candidato, yo también, a gobernador del estado, en contra del profesor Humberto Moreira, que era finalmente la persona que se sentía o que se veía con más ánimo y con más ímpetu y con más actividad rumbo a la candidatura a la gobernatura, y en ese momento yo termino mi función como secretario de gobierno. Claro, licenciado, en ese tiempo también Javier Guerrero García también tenía pues, su gente, tenía sus aspiraciones. En el tiempo que fue secretario de Finanzas, tesorero general del Estado. Así es. Y yo recuerdo la ocasión en un hotel frente al aeropuerto Francisco Saravia, la gran cantidad de sanpetrinos que estaban con Raúl Cifuentes Guerrero. Que la gente quería, pues básicamente, un gobernador de la comarca lagunera de San Pedro o de la región Laguna, y bueno, y que no fuera siempre un gobernador de la capital del Estado, licenciado. Sí, Javier Guerrero era secretario de Finanzas, también en el gobierno de Enrique Martínez. Creo que fue un extraordinario secretario de Finanzas, una gente que cumplió con mucho éxito su función. Javier es una gente talentosa, claro. Javier es una gente seria, es una gente responsable. Y también fue candidato en aquel entonces Alejandro Gutiérrez, claro, ¿no? Este era el esquema, pues, de competencia interna que se había generado. Yo lamentablemente no pude competir, o sea, no me dejaron competir. El PRI decidió que yo no podía competir y argumentando, pues, alguna especie de candado que decían ellos por no haber tenido yo un puesto de elección popular. No obstante eso, la ley de Coahuila era muy clara, muy específica. La ley de Coahuila, que está por encima de los estatutos de cualquier partido, establecía que solamente los partidos podían exigir como requisitos años de militancia y cantidad de apoyo para registrarse. Desde luego que años de militancia, bueno, pues yo te lo estoy comentando, mi Fernando, tenía muchos años de militancia en ese partido, y las cantidades de apoyo pues no era un asunto que yo pudiera no conseguir. Sin embargo, bueno, pues a mí me queda claro en ese momento que la instrucción es que no sea candidato, que no participe yo, y como yo sentí que la decisión esa había venido de la instancia nacional del partido, no obstante que el presidente Roberto Madrazo era una gente que yo conocía, decidí, bueno, retirarme, desde luego. Apoyé pues ahí a los esfuerzos que hizo Alejandro Gutiérrez, y con absoluta madurez acepté que no iba yo a competir y que finalmente yo tendría que aportar actividad desde otros ángulos, desde otra instancia, desde otro lugar. No obstante eso, pues desde luego a mí no me gustó, una actitud un poco que yo sentí de ingratitud. O sea, estas instancias tienen que ser recíprocas. Lo que le pasa a Javier Guerrero ahorita es lo mismo. O sea, uno participa en esas instancias y luego hay gente que dice, pero es que tú tienes que serle leal a la instancia, al logotipo. La verdad es que estas cosas tienen que ser recíprocas. También las estructuras esas tienen que ser leal con sus militantes y con la gente que ha batallado y que se ha esforzado mucho haciendo trabajo, pues, de proselitismo y de base. Me dediqué totalmente a mi empresa, Fernando, me dediqué totalmente a las cosas personales, a la agricultura, a la construcción, y decidí regresar a participar en política después de haber hecho un esfuerzo para conseguir un candidato ciudadano o un candidato con prestigio que pudiera competir contra Miguel Ángel Riquelme. Exacto. No estaba yo de acuerdo, como no estoy de acuerdo ahora en que él sea candidato. Yo tengo muy serias dudas sobre su honestidad y de su solvencia moral. Tengo muy serias dudas de su capacidad técnica. Y en fin, me parece que no es un perfil adecuado, ni lo fue para la presidencia, ni lo es ahora para la gobernatura. Claro. Yo invitaba por ahí al licenciado Jorge Cermeño para que fuera candidato. En ese momento en el PAN le estaban escamoteando. Muchas pláticas con él, sí. Y yo no sé si te acuerdas que en el PAN le estaban pues regateando la posibilidad de que él fuera candidato. Claro. En la elección interna pues resultó el diputado Jesús de León electo el candidato de Acción Nacional. Y yo le pedí a don Jorge que, aprovechando su alto prestigio, su alta consideración social que tiene,
que fuera candidato externo de otro partido, de otra estructura partidista. Como le dicen ahora los independientes. Como le dicen, en aquel entonces no se podía, claro, pero sí se podía ser invitado de un partido sin afiliarse a él. De la sociedad civil. De la sociedad civil. Exacto. Como no sé si te recuerdas que hace unos años, un tiempo, fue candidato, por ejemplo, Federico Sáenz. Claro. O sea, él nunca se afilia, no se adhiere a Movimiento Ciudadano, pero como un actor de la sociedad civil destacado, es invitado como externo y participa aprovechando las siglas y la posibilidad legal que le permite una estructura de esta calidad como Movimiento Ciudadano. Nosotros invitábamos a don Jorge Cermeño a que él fuera, él decidió finalmente no aceptarlo, y yo me vi en el compromiso de aceptar competir por Movimiento Ciudadano, sin ser integrante también de él, también como candidato externo. En ese momento yo no militaba ahí. Un buen amigo mío, familiar tuyo, Ricardo claro. Mejía, claro. diputado ahora en Guerrero, en el estado de Guerrero, y un profesionista muy destacado, claro. me invitó y yo acepté hacer este esfuerzo, y bueno, eso significó reintegrarme y reincorporarme otra vez a la actividad política, a la actividad pública, Fernando. Y prácticamente entonces, después de fuiste consejero también nacional del PRI y renunciaste a este instituto político para integrarte de lleno a Movimiento Ciudadano, licenciado. Sí, después de que fui candidato externo, sin militar en ningún partido, bueno, te quiero decir que antes, en alguna ocasión, la primera candidatura de Andrés Manuel López Obrador, sí. yo fui candidato a senador con él. Claro. Y también fui candidato sin militar en ese partido. Ahí fue una unión de partidos, creo que era el Frente Democrático Nacional, pero tampoco milité, tampoco me inscribí, tampoco me afilié a ningún partido. En esta ocasión tampoco lo hice, terminó la elección, la campaña, y después fue la elección para presidente municipal, y yo acepté una invitación que me hicieron para ya afiliarme al Movimiento Ciudadano. Me gusta la idea, estoy convencido yo de que el desarrollo de este país, de este estado y de este municipio, de esta región, tiene que pasar necesariamente por el empoderamiento del ciudadano. Claro. Necesitamos ciudadanos empoderados participando, necesitamos ciudadanos que critiquen, que cuestionen, que observen, que se quejen, que demanden. Ese es lo que tiene que hacer la ciudadanía, y en ese sentido impedir que los gobernadores o los gobernantes o los presidentes municipales se sientan los dueños de la hacienda pública, claro. del dinero de todos, y evitar que ellos hagan lo que les venga en gana, es decir, ponerles límites, Fernando. Exactamente. Entonces, de alguna manera, este Instituto Político de Movimiento Ciudadano, de reciente creación prácticamente, es donde te integraste, pero eso vamos a platicarlo un poquito más adelante, después de corte comercial, porque el licenciado Raúl Cifuentes también aspiró a la presidencia de Torreón, Coahuila. Gracias. Bien, pues ya estamos de regreso. Gracias por su preferencia, por estarnos sintonizando, por estar al pendiente de Café Político, que se transmite, recuerde, todos los sábados a través de esta señal a las 12 del mediodía. Tenemos la grata presencia, ya lo habíamos comentado, y continuamos con él, el licenciado Raúl Cifuentes Guerrero, licenciado. Bueno, pues ya una vez integrado a lo que es este Instituto Político de Movimiento Ciudadano, y que ha tomado muchos adeptos, pues a nivel nacional tiene representatividad importante en los estados y en la federación a través de las senadurías y las diputaciones federales. Bueno, pues empiezas a relacionarte con gente de un partido como es Movimiento Ciudadano, licenciado, y luego también buscar ser el candidato por ese instituto político a la alcaldía de aquí de Torreón, Coahuila. Licenciado, platícanos un poquito de eso. Fíjate que de entrada me gustaría platicarte que esta organización política, Movimiento Ciudadano, tiene una aspiración muy clara. Pretendemos, queremos y buscamos no ser un partido político, ser más un movimiento ciudadano. Exactamente. Queremos nosotros significar una vía de acceso a los ciudadanos que no militan en los partidos, para que se incorporen y participen en las elecciones y puedan aspirar a cargos de elección popular. Y también, desde luego, que los ciudadanos se incorporen a este esfuerzo para que tomen decisiones públicas, para que forcemos a los gobiernos a que cada vez tengan
menos poder, que limiten más sus facultades, que limiten mucho sus atribuciones, y que esas atribuciones, esas facultades, la trasladen a las estructuras ciudadanas organizadas. A nosotros nos gustaría haber organizado a los doctores, a los abogados, a los contadores, a los comunicadores. Sí. Nos gustaría que organizados participen en las decisiones públicas. Por eso nosotros impulsamos las figuras de democracia directa. Por eso nosotros postulamos que tiene que haber una revocación del mandato. Tenemos que preguntarle, todos los gobernadores tienen que preguntarle a los ciudadanos a la mitad de su periodo si están de acuerdo en que que continúen como el funcionario, como gobernador o como presidente municipal o como presidente de la República. Y que si los ciudadanos en ese ejercicio de democracia les dicen que no, pues que renuncien finalmente. Por eso queremos nosotros impulsar las figuras de plebiscito, las figuras de referéndum. Queremos nosotros que el presupuesto sea un presupuesto participativo, que se construya con la participación de todos. Los comunicadores tienen algo que decir, los profesionistas tienen algo que decir, los abogados, los médicos, pero también las universidades, pero también los obreros organizados, también los campesinos organizados, también las iglesias todas, no nomás la católica. Todos tendríamos, por ejemplo, que escuchar la opinión de todos con relación a la tontería del teleférico. Claro. O sea, pues que nos pregunten de qué se trata, que salgan a la calle y le pregunten al ciudadano, y que no sea con una actitud arrogante, prepotente, donde un señor diga, yo quiero que haya un teleférico, que no le va a servir a nadie, ni a él, que va a ser una vergüenza, desde luego, y que tal vez las primeras semanas, los primeros meses, vaya a estar concurrido, vaya a haber mucha gente para disfrutar la novedad, y luego va a ser un elefante blanco. Claro. Yo acabo de ver que hace unos meses se inauguró un teleférico en el Estado de México, y que me parece que es totalmente otra cosa, que va a transportar 30 y tantas mil personas, creo. O el de Zacatecas también. O el de Zacatecas, que es un elemento turístico ya muy consolidado. Claro. En fin, el de aquí, la verdad, las cosas yo no sé ni de dónde va, ni de dónde viene. Es un asunto que no nos va a servir para nada, es un desperdicio total. Y luego decía Miguel Ángel Riquelme, siendo alcalde de Torreón, que ya venía etiquetado y que ya no se podía disponer de esa cantidad para alguna otra obra. Y casualmente después, el secretario de Finanzas del Estado de Coahuila sale diciendo que ellos solicitaron el dinero para esa obra. Se la pasan diciendo mentiras, se la pasan en la trampa, se la pasan en el engaño. No es posible que nosotros, la ciudadanía, tengamos que soportar ese tipo de especímenes gobernándonos. Por eso creo que lo que debemos hacer es fortalecer la ciudadanía. Claro. En la medida en que la ciudadanía sea una ciudadanía participante, demandante, una ciudadanía activa, en ese momento, desde luego que no vamos a volver a tener muchos especímenes esos gobernándonos, se van a ir reduciendo cada vez hasta que desaparezcan, Fernando. Eso es lo que me gusta del Movimiento Ciudadano, que genera este tipo de condiciones o procura este tipo de condiciones. Desde luego que yo tengo mis afinidades políticas, mis afectos y mis desafectos, desde luego, pero creo que la vía adecuada es esta, el fortalecimiento de la ciudadanía, y por eso me gusta Movimiento Ciudadano. Licenciado, platícanos de tu incursión como candidato de este Movimiento Ciudadano, porque convocaste a ruedas de prensa, sí, a reuniones, tuviste sesiones pues informativas y pláticas con diferentes grupos que han comulgado mucho con este partido o con este Movimiento Ciudadano. Sí. Yo a partir del esfuerzo que hicimos en la elección para presidente municipal, yo me convencí que era el momento oportuno de empezar un trabajo de condiciones sociales, un trabajo en la actividad política, en la arena política, pero desde la perspectiva ciudadana. Y desde luego convencido siempre de que estos trabajos no se hacen de manera espontánea, de que no los puede uno construir de la noche a la mañana, y de que hay que invertirle tiempo, de que hay que invertirle esfuerzo, de que hay que invertirle mucho trabajo. En ese momento yo decidí regresar a trabajar y hacerlo por esta ruta que significará el fortalecimiento de las estructuras ciudadanas. Creo que nos ha ido bien. Lamentablemente, por ejemplo, somos una estructura, organización política que no tiene recursos estatales. Nosotros no tenemos prerrogativas del Estado. Es un dineral lo que muchos partidos tienen. Claro. Nosotros no tenemos ni un 5, pero queremos hacer el esfuerzo con mucho compromiso, con muy pocos recursos o sin recursos, pero con mucho compromiso social. Y en ese sentido, por ejemplo, en la próxima elección vamos a participar. Vamos a tener nosotros por ahí candidatos a diputados locales, vamos a tener candidatos a presidentes municipales, creo que no a gobernador,
no sería la intención. Y queremos que nuestros candidatos se comprometan realmente con sectores de la población. Ofrecimos en alguna ocasión espacios de participación a los maestros. Yo no sé si tú recuerdas, hace unos años los maestros organizaron un movimiento sin precedente. Hubo unas movilizaciones impresionantes a Saltillo. Les lastimaron sus sueldos, les lastimaron sus condiciones laborables. Esa reforma que alguien dice que es una reforma educativa, nosotros la vimos como una reforma solamente laboral, que condicionó y que marginó y que disminuyó las condiciones del magisterio. Nosotros en aquel momento pensamos que ellos necesitaban una vía de expresión, un canal, un conducto para manifestarse. Y tuvimos muchos maestros de candidatos. Tuvimos de candidatos en San Pedro, una maestra, aquí en Torreón a distintos maestros, y nos dio mucho gusto brindarles esa posibilidad, poner a su disposición esa plataforma. Hicieron muy buen papel, sacaron una muy buena cantidad de votos, y eso vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir buscando nosotros áreas o segmentos o sectores de la población, de la ciudadanía, que quieran manifestarse, y vamos a ofrecerles a ellos esta posibilidad. Creo que nosotros, conforme vayan transcurriendo las elecciones, vamos a ir generando mayor estructura, mejores condiciones, nos vamos a ir identificando con distintos segmentos de la población, con los universitarios, con los profesionistas, etcétera, y vamos a seguir reiterando este discurso, el discurso de invitación, el discurso de convencimiento, de que nos concienticemos de la situación real de nuestro país, de nuestro estado y del municipio, y que realmente lo que necesitamos nosotros no es nadie iluminado que nos venga a salvar. Lo que necesitamos es que la ciudadanía se fortalezca para que no llegue ningún iluminado, precisamente, para que el que llegue a gobernar tenga límites muy claros, que esté acotado por la participación y la voluntad de los ciudadanos. Y sobre todo, bueno, pues se tiene que picar piedra, licenciado, se tiene que buscar una concientización, pues buscar que la gente de alguna manera, bueno, pues busque una nueva opción de gobierno. Eso es lo que es importante, ¿verdad? Así es. Yo no dejo de tener en cuenta que el factor de la viabilidad es un factor muy importante, determinante inclusive. La gente dice, bueno, démosle sentido útil al voto. Entonces, no votemos por un partido que participa en términos testimoniales. Ayudemos mejor a que pierda fulano partido que no me gusta y ayudémosle al que tiene posibilidades. No soy ajeno yo a esa circunstancia. Pero también me parece muy claro que en cuanto nosotros tengamos oportunidad de tener contacto con la gente, vamos a ir generando una alternativa. Vamos a ir generando nosotros la idea de que Movimiento Ciudadano es algo diferente, es algo distinto y que está a disposición de los ciudadanos. Nosotros queremos ofrecerles, queremos garantizarles, y en términos de nuestra actividad diaria queremos ser congruentes con esta aspiración. No nos gusta y queremos nosotros luchar en contra de la utilización de la pobreza, de la miseria, pero también de la ignorancia para efectos electorales. Qué triste es que en Coahuila haya un segmento muy grande y un partido que se supone muy importante como el PRI, que tenga sus aspiraciones fincadas para ganar una elección en la cantidad de apoyos de desarrollo social que tiene, en la cantidad de despensas, de pintura, de tinacos que da. Eso es muy triste, esto es muy lamentable. Nosotros queremos hacer contacto con estas gentes, queremos involucrarnos en proyectos reales, a lo mejor grupos de compra en común, queremos incidir en su vida diaria, pero decirles, esto no se vale, no hay que seguirles el juego a estas gentes. Vamos votando en conciencia, vamos votando por el perfil preciso de candidato, del mejor candidato, el que va a ser, el que tiene las mejores condiciones para ser el mejor gobernante. Y vamos zafándonos pues de esta dinámica perversa de yo te doy una despensa, yo te controlo, yo te amenazo, el día de la elección yo te cuido y tú votas por el PRI, porque yo tengo que seguir gobernando y tengo que seguir haciendo lo que me da mi gana y haciendo teleféricos y haciendo tonterías. Esas son las cosas que nosotros queremos cambiar y creo que es en las que estamos empeñados a cambiar y en las que vamos a cambiar, Fernando. Y licenciado, bueno, pues será la elección por un año a los 38 municipios del estado de Coahuila y a las diputaciones locales. Prácticamente entonces están buscando a través de las 5 regiones del estado de Coahuila
buscar gente de la sociedad civil, gente que también comulga con un instituto político como es Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Entonces están ahorita en ese proceso, licenciado. Sí, estamos en ese proceso y estamos en el proceso de tener mucho contacto con gente representativa y queremos platicar con ellos y queremos poner sobre la mesa temas muy distintos. La corrupción es un tema evidentemente que todo mundo traemos. Ahorita la gasolina, o sea, no es posible que este incremento fatal de la gasolina. 20%. El tema de la seguridad, Fernando, es un tema que a mí en lo particular me provoca un gran malestar. Yo ver a los gobernantes, al gobernador, el presidente municipal que salen diciendo que ellos arreglaron el tema de la inseguridad, me provoca realmente un gran malestar. ¿Cómo es posible que ellos piensen, cuando les pregunta a la gente, bueno, pero ¿qué hiciste para arreglarlo? Hay un obstáculo que sale por ahí, es que cerramos los casinos. Dice, oye, pero en Gómez hay casinos. Claro, allá no, es que la policía se compuso, bueno, en Gómez ni policía había. Claro. Oye, es que cerramos los yonques. Aquí en Durango hay yonques. No saben ni qué decir. La verdad de las cosas es que lo que pasó es que aquí había dos bandas, dos estructuras delincuenciales en competencia, en guerra, y se resolvió esa guerra. Cuando se terminó la guerra se bajaron los índices delictivos. ¿Cómo no resuelven los índices delictivos que no corresponden a estas estructuras? Los robos a habitación, los robos a casas, los robos a vehículos, esos que deberían ser realmente producto de su trabajo diario, del trabajo cotidiano. No, eso no lo resuelven, eso siguen creciendo. ¿Qué se disminuyó? Pues los secuestros, los robos violentos, los homicidios violentos. Eso son lo que se resolvió, o sea, aparentemente se resolvió, pero lo que realmente pasó es que dejó de haber esta guerra, esta confrontación entre estas dos estructuras delincuenciales y por eso disminuyó. Yo quiero ver que el gobierno que tanto presume tenga los índices delictivos que tenía el gobierno de Enrique Martínez. Entonces sí sería un asunto distinto. No y luego, licenciado, lo que es importante, a ti te tocó estar como secretario general de gobierno, que se dejó finanzas sanas, y ahorita en cuánto están ascendiendo ya las deudas que dejó Humberto Moreira. Impresionante. Y todos los días nos salen con nuevas novedades, con otras novedades. Sí. Ahora 9,000 millones y ya gastamos 20,000 de intereses, etcétera. Pero cosas inclusive que tal vez nosotros no tengamos la conciencia plena, pero todo eso incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Hay un esquema de corrupción y de saqueo impresionante, Fernando. Claro. Y nosotros los coahuilenses necesitamos ponerle atención, necesitamos ponerle mano a esto, porque yo no quiero que mi hija, yo tengo una hija solamente, tiene 13 años, y yo no quiero que mi hija viva en un Coahuila como el que estamos viviendo nosotros. Exacto. Yo quiero que viva mi hija en un Coahuila como el que se perfilaba cuando los gobernadores eran Rogelio Montemayor o Enrique Martínez. Creo que era un Coahuila que prometía un futuro distinto para las juventudes, para los gentes jóvenes, para los niños. Y ahorita lamentablemente lo que estamos envueltos es en el desprestigio, en el escarnio, en la corrupción. Nosotros somos noticia por eso, porque el gobernador ya se peleó con el hermano y el hermano le dijo que era un traidor, y en fin, esas son las cosas que ahora nos caracterizan y que de nosotros resultan en los medios de comunicación nacionales. Exacto. Y en este momento Raúl Cifuentes Guerrero, ¿cómo ve el problema de la pregunta obligada del gasolinazo? De que había dicho el presidente de la República que no iba a haber más incrementos a los carburantes, y ahora, pues hasta a través de las redes sociales, aparece ya pues algo burlesco de esto. Sí, y no lo termina uno nunca de entender. Este gobierno parece que está dedicado estrictamente a engañarnos, a mentirnos. Nos dicen en este momento, es que el precio del petróleo se incrementó. Todo el año pasado el precio del petróleo disminuyó, claro, desde $100 y tantos el barril hasta $19 el barril. ¿Por qué no disminuyó el precio de la gasolina? ¿Por qué no la disminuyeron? Claro. La verdad de las cosas es que nunca entendemos los ciudadanos, porque lo que es cierto es que este gobierno está dedicado estrictamente a engañarnos, claro, a hacernos trampa. Y me parece que estamos todos muy, muy a disgusto con eso. Yo espero, ojalá y así sea, una acción ciudadana, una respuesta ciudadana contundente, que se empiece a movilizar la ciudadanía, que ahora que empiece el año empiece a haber manifestaciones claras de descontento, y que el día de la elección los ciudadanos, los mexicanos, le cobremos a los que gobiernan ahorita todas estas cosas que somos, de las que somos víctimas. Exacto. El licenciado Raúl Cifuentes Guerrero, ¿algún comentario final a esta charla amena?
que me da mucho gusto tu espacio, Fernando. Gracias. Que reconozco y que valoro mucho este espacio. No es muy común que las gentes que venimos a hablar de manera crítica de las estructuras gubernamentales tengamos un espacio, pero además tengamos un espacio con tanta amabilidad y con tanta cordialidad. Estas dos cosas te caracterizan a ti desde siempre. Siempre has sido tú una persona amable y cordial, además de muy profesional. Yo te quiero agradecer y te quiero reconocer, Fernando. Ojalá y los comunicadores en nuestra región y en nuestro estado sean como tú, sean tan incluyentes y sean tan demócratas como tú. Exacto, y bueno, pues, ¿qué podemos aspirar de Raúl Cifuentes en los próximos meses, en los próximos días, dentro de lo que es Movimiento Ciudadano? Fíjate que la verdad es que en este momento yo tuve que intentar jugar un papel que implicaba el no tener aspiraciones personales. Sí. Si yo quiero convocar o si yo quiero sentarme con representantes de la ciudadanía, destacados como lo que hemos comentado, yo tengo que decirles de entrada que no tengo aspiraciones, que no quiero yo hacer nada, claro. Que lo que yo les planteo, que a lo que yo los invito, no es porque yo quiera ser diputado, o no es porque yo quiera ser gobernador, o porque yo quiera ser presidente, o porque yo quiera ser regidor. En la medida en que yo me presente despojado de este tipo de aspiraciones, creo que puedo ser un poco más creíble. Creo que puedo yo resultar más honesto y más claro en mis planteamientos. Por eso en este momento mi única aspiración es la que te comento, empoderar a la ciudadanía. Claro. Ese es mi esfuerzo, a eso me voy a dedicar, en eso me voy a comprometer y voy a intentar desligarla de cualquier aspiración personal para efecto de que no se contamine un objetivo de tanta calidad y de tanta grandeza como el empoderamiento ciudadano con algo que puede resultar mínimo como el interés o la aspiración de una persona. Muy bien, bueno, pues yo le agradezco al licenciado Raúl Cifuentes Guerrero aquí su presencia en este estudio de televisión y bueno, pues en este programa de Café Político. Recuerde, cada sábado tendremos un personaje diferente en cuanto a la política en los diferentes ámbitos de la comarca lagunera y a nivel nacional. Y bueno, pues hasta la próxima. Gracias, licenciado. Gracias, Fernando, al contrario, muy amable.